Muy buenos días, Dios los bendiga. Qué gusto poder hacer contacto con ustedes una vez más a través de estos medios. Gracias porque está dispuesto usted a escuchar la palabra de Dios, a dedicar este tiempo para este acto tan importante. Hoy voy a compartirle la segunda parte del tema que abordamos la semana pasada. El tema fue el fruto del Espíritu Santo. En aquella ocasión le compartí 3 facetas de ese fruto, si usted recordará, los que me vienen siguiendo han de recordarlo, 3 facetas de ese fruto del Espíritu. Una es el amor, es la primerísima faceta de este fruto grandioso. Dijimos que esta palabra procede de un término griego, el término ágape, que significa precisamente amor, pero es un amor incondicional, un amor que está presto a darlo todo sin esperar nada a cambio. Muy típico del amor de Dios, muy característico de Dios, esta clase de amor. Y que debe investirnos a todos los que amamos al Señor Jesucristo con todo nuestro ser. La segunda faceta que abordamos la semana pasada es el gozo, fruto del Espíritu, gozo, alegría, una sensación de bienestar en lo profundo del alma, del corazón, que viene por el maravilloso obrar del Espíritu Santo en nuestros corazones. Dijimos que el gozo que viene de Dios es sobrenatural, es tan grandioso que nos pone por encima de las circunstancias más difíciles. Lo reflexionamos en base a las palabras que Nehemías en su libro, en el capítulo 8, versículo 10, dijo. También las dijo en circunstancias muy adversas. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Queriendo decir que ese gozo de Dios lo hacía estar por encima de las circunstancias más difíciles. Y así fue, y así es. Así que qué grandioso poseer el gozo, la alegría y ese bienestar que el Espíritu de Dios trae al corazón. La tercera faceta abordada la semana pasada fue la paz. Paz, que es tranquilidad, que es sosiego, tan importante también en todo momento, pero de una manera particular en esos momentos en que la vida realmente maltrata, por decirlo de algún modo. La paz de Dios. Dijimos que el apóstol San Pablo nos marca un camino excelente en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, para que esa paz de Dios venga a nosotros por el Espíritu Santo. San Pablo dijo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, súplica, acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué grandioso es tener el fruto del Espíritu en su forma de amor, gozo y paz. En esta hora, y yo le quiero compartir, como dije, esa segunda parte del mensaje y vamos a abordar otras 3 facetas del fruto del Espíritu. La primera faceta es la paciencia. Paciencia. Defínase este término como la capacidad de esperar, la capacidad de soportar. Un individuo que es paciente es aquel que es lento para enojarse y lento para desesperarse. No significa que no se enoje. No significa que no se desespere en algún momento, pero es lento para que eso ocurra. Tiene paciencia. Qué grandioso cuando el Espíritu de Dios nos reviste de esa paciencia. La paciencia es una virtud que nos ayuda a mantener relaciones interpersonales por largo tiempo y mantenerlas en un buen estado. Se necesita eso en las relaciones humanas, ¿no es verdad? Y para que eso ocurra, se requiere mucha tolerancia. Cuando hay paciencia, hay tolerancia, porque hay la capacidad para soportar. El apóstol San Pablo, hablando de esto en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 2, dijo lo siguiente: sopórtense con paciencia los unos a los otros. Note cómo él relaciona estos 2 términos. El soportarse con la paciencia. Sopórtense con paciencia los unos a los otros, dijo San Pablo en ese pasaje de las Sagradas Escrituras. Esto
Él lo dice en un contexto eclesiástico. Son palabras que se las dirige a la iglesia como comunidad. Y desde luego, cuando hay paciencia, cuando hay tolerancia entre los hermanos en Cristo, entonces habrá buenas relaciones en esa comunidad cristiana. Sin embargo, estas palabras no solamente son aplicables a la iglesia como tal, sino a cualquier comunidad donde se interrelacionan las personas. Si hay paciencia, si hay tolerancia, si nos soportamos con paciencia, entonces habrá buenas relaciones, buenas y duraderas. Esto desde luego es aplicable también a la familia. Qué grandioso que haya paciencia dentro del núcleo familiar. Es aplicable en el matrimonio. Quiero decirle que una de las características fundamentales de los matrimonios duraderos, los matrimonios que de veras duran hasta que la muerte los separa, es la paciencia. De por medio, sin duda, ha habido paciencia. Ha habido una grande disposición a soportar, a tolerar. Eso ha habido, sin duda. Entonces, la paciencia es una virtud que nos ayuda, otra vez, a sostener relaciones por largo tiempo y en buenas condiciones. Además, la paciencia es algo que nos ayuda a perseverar en todas las cosas. Y si se trata de perseverar, debemos decir que lo más importante es la capacidad para perseverar en el camino del Señor. La carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, en la última parte del versículo, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es lo que dice el escritor sagrado en Hebreos. ¿A qué carrera se refiere? A este caminar cristiano, a la vida cotidiana en Cristo Jesús que llevamos adelante. Dice que debemos perseverar. Es decir, el escritor dice que debemos correr esa carrera con paciencia. La paciencia es importante. Estoy hablando de perseverancia. La paciencia es importante porque esa nos lleva a perseverar. Y Jesucristo dijo en Mateo 24:13, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Qué vital, qué importante es perseverar. Así que la paciencia resulta sumamente importante para lograr este objetivo. Por otro lado, la palabra de Dios nos enseña que la paciencia fue aquel atributo o aquella característica particular que le ayudó a Job a soportar todos los reveses que la vida le dio a la luz de lo que el libro dice. El libro de Job nos habla, como usted sabe, de varios reveses que la vida le dio a Job. Pero esos reveses, si usted recuerda, vinieron uno detrás del otro, uno detrás del otro, uno detrás del otro. Y qué fácil es desesperarse cuando los reveses llegan sucesivamente, ¿no es verdad? Pero la Biblia nos enseña que este hombre Job estaba dotado de paciencia de tal manera que aunque los reveses se sucedieron uno detrás del otro y con mucha fuerza y reveses muy duros, él esperó en Dios en todo momento. Por eso incluso cuando su esposa le dijo: ya maldice a Dios y muérete, no retengas tu integridad, él dijo: como todas las mujeres necias has hablado. ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y el mal? No. Había un temple en él, una capacidad para esperar en Dios en todo momento. Sabemos que lo que a él le sucedió fue que perdió todo su ganado, perdió la salud, se le murieron sus 10 hijos de un tajo, perdió la solidaridad de su esposa y de sus amigos, pero en medio de todo aquello esperó en Dios, esperó en Dios. Esperó en Dios hasta que el Señor obró de una manera grandiosa a su favor. Santiago nos hace ver en el capítulo 5 de su carta, en el versículo 11, que pongamos atención en la paciencia de Job y que miremos el fin del Señor, cómo Dios obró a su favor al final. Pero vea la paciencia, cómo nos ayuda a esperar. La paciencia es fundamental para poder esperar en Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña de una forma o de otra. Quiero hacer una pregunta con todo recato. ¿Es usted intolerante? ¿Cree que es intolerante con las personas? ¿Cree usted que es impaciente?
Si es así, yo lo invito a que busque el fruto del Espíritu Santo. Si se desespera fácilmente, si se enoja fácilmente, si pierde la esperanza fácilmente, si es difícil para usted esperar, ¿por qué no buscar el fruto del Espíritu Santo? ¿Se ha molestado con Dios últimamente porque son solo reveses los que vienen? Eso significa que ya está teniendo dificultades para esperar en Dios. Cuando nos molestamos, no le estoy acusando de nada, desde luego todos somos mortales, pero cuando nos desesperamos de tal manera que empezamos a hacerle reclamos no muy propios a Dios o empezamos a molestarnos con Él, es signo de que estamos perdiendo la paciencia. Vamos a buscar el fruto del Espíritu Santo para que esta faceta tan importante que es la paciencia se manifieste en nosotros. La necesitamos en todo momento. La necesitamos particularmente en este tiempo en el que la enfermedad ha prevalecido a nivel mundial para poder esperar en Dios. Día a día esperar en Dios. Necesitamos esa paciencia. Una faceta del fruto del Espíritu extraordinaria. Pero ahora le puedo compartir una segunda faceta, una faceta más del fruto del Espíritu. No solamente paciencia, sino benignidad. Esto que le estoy diciendo lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Recuerda? La semana pasada dijimos que ese era nuestro texto base. En el versículo 22 se mencionan un buen número de facetas del fruto del Espíritu. La benignidad está ahí, en el versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas. ¿Qué es benignidad? Benignidad es amabilidad, es dulzura, es gentileza, es ternura. ¿Cuánto necesitamos la benignidad? ¿No cree usted? De hecho, en medio de un mundo donde impera la grosería, donde impera la rudeza, donde impera la amargura, se requiere la benignidad. ¿Acaso la iglesia de Jesucristo de verdad estará siendo un conducto para que este mundo reciba esa benignidad? Para que este mundo reciba dulzura, ternura, gentileza. El Señor Jesucristo es nuestro modelo supremo en cuanto a este asunto. Él modeló por excelencia la benignidad. El Señor Jesús siempre fue tierno, fue amable, fue cortés, gentil. Por ejemplo, la Escritura nos habla en una ocasión que el Señor Jesús le ofreció descanso a todos. En Mateo 11:28. Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vea cómo es un ofrecimiento a todos los que se sientan cansados por la sequedad de la religión o por las cargas de la vida. Vengan a mí y yo les voy a dar descanso. ¿No es eso amabilidad? ¿No es eso gentileza? Eso lo dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Y mismo Mateo capítulo 19, versículos 13 y 14. En ese pasaje, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús procuró acercarse a los niños para bendecirlos. Lo que nos dice ese texto de la Escritura es que inicialmente los padres de familia procuraron acercarse a Jesús para que Él bendijera a sus hijos. Pero sus discípulos, los discípulos de Jesús que estaban a su alrededor, intentaron impedir que los padres llevaran a sus hijos a donde Jesús. Cuando el Señor Jesús se dio cuenta, reprendió a los discípulos con dureza y les dijo, dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el evangelista dice entonces que Jesús ponía sus manos sobre los niños. En los pasajes paralelos de los evangelios, en cuanto a este mismo pasaje, dice que los tomaba en los brazos. Es decir, a unos imponía sus manos, a otros, seguramente los más pequeñitos, los tomaba en sus brazos y los bendecía. Son expresiones de ternura del Señor Jesucristo, de dulzura del Señor Jesús. Así Él expresaba su benignidad y pudiéramos mencionar una serie de ejemplos a la luz de las Escrituras y a lo largo de los Evangelios donde el Señor Jesús manifiesta la benignidad, manifiesta amabilidad, dulzura. Algo que debemos tener bien en cuenta y bien presente en nuestra mente y corazón es que ser amable, ser cordial, gentil, dulce y tierno no es señal de debilidad. Y eso hay que decirlo porque a veces los que pudiéramos tener mayor problema con eso somos los hombres.
Pero el hecho de que un hombre sea dulce y tierno no significa que sea débil. Al contrario, si es un seguidor de Jesucristo, significará seguramente que el Espíritu Santo lo está llenando y que el Espíritu de Dios está haciendo manifestar a través de su vida esta bella faceta del Espíritu Santo, que es la benignidad, la amabilidad, que tanto se necesita dentro de la iglesia y en el mundo entero. Qué bueno que todos los que somos parte de la iglesia de Jesús nos convirtiéramos en conductos de dulzura, de ternura para todos los que están a nuestro alrededor, sobre todo los que viven más cerca de nosotros. Si eso existe en la vida familiar, sobre todo en este tiempo, yo creo que las relaciones se van a mantener, van a estar sanas y vamos a pasar todo este tiempo de la mejor manera. Benignidad. No sé, tal vez algunos de los que me escuchan hayan pensado y reconocido que son fríos o ásperos la mayoría de las veces cuando tratan con las personas. Si usted ha descubierto que es frío o áspero la mayoría de las ocasiones cuando trata con su prójimo, busque la presencia del Espíritu Santo. Busque esta faceta de la benignidad a través de la llenura del Espíritu Santo. No deje de tener comunión con el Espíritu de Dios para que Él le ayude a mitigar esa frialdad, a mitigar esa aspereza a la que tiene tendencia. Ahora, algo muy importante que decir es lo siguiente. A veces tenemos puntos ciegos, ¿sabe? Es decir, que a veces actuamos de ciertas maneras y no nos damos cuenta. Pudiera ser que somos fríos en el actuar, ásperos en el actuar, pero no nos damos cuenta, no nos damos por enterados. Sería un ejercicio muy oportuno que usted le pregunte a los que están alrededor suyo, sobre todo a los que más conviven con usted, que le digan con franqueza, sí con amor, pero con mucha franqueza, si usted es frío, o si yo soy frío en este caso, si yo hago el ejercicio, pregunto a los demás si yo soy frío, si soy duro, si soy muy áspero la mayoría de las veces. Digo la mayoría de las veces porque yo creo que todos de pronto se nos sale la aspereza, ¿verdad? Pero regularmente soy áspero, soy frío. Los que están a mi alrededor me lo pueden decir con certeza. Escuche lo que le digan con humildad. Si le toca que le digan que sí, que es frío, que es áspero, acéptelo con humildad. Y busque al Señor, busquemos al Señor. No dejemos de buscar esa comunión maravillosa del Espíritu, porque en Él hay benignidad. Finalmente, una tercera faceta que yo puedo compartirle ahora y que es parte del fruto del Espíritu es la bondad. La bondad es algo similar a la benignidad, aunque no exactamente lo mismo. Cuando hablamos de bondad, en este contexto, no solamente se quiere decir hacer bien, sino que la bondad como fruto del Espíritu es el hacer bien por parte de un buen corazón con el objetivo de agradar a Dios, sin esperar medallas, recompensas o aplausos a cambio. Hacer bien. El Señor Jesucristo nos manifiesta en su palabra que Él desea que todos los que somos sus seguidores manifestemos esta virtud de manera constante. Por eso en Mateo capítulo 5, versículo 16, Él dijo estas palabras: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quisiera hacer énfasis en lo que este versículo dice en cuanto a las obras. Note lo que el Señor declara: para que vean vuestras buenas obras. Es verdad que las buenas obras no nos pueden salvar, pero las buenas obras son muy importantes. Los evangélicos, los protestantes, debemos tener mucho cuidado de tener en cuenta esto que digo, porque podemos tener tendencia a descuidar las buenas obras a causa de esta buena doctrina que enseña que la salvación no es por obras. Es una buena doctrina, eso es verdad, lo reitero. Sin embargo, las buenas obras son importantes. Cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que es repetitivo
el hecho de que se demande andar en buenas obras. Lea las cartas de Pablo. Pablo insiste muchísimo en que andemos en buenas obras. Así que cuando hablamos de buenas obras estamos hablando de bondad. Estamos hablando de la manifestación de la bondad divina a través de nosotros. Desde luego, cualquiera puede tener o llevar a cabo un acto de bondad, pero aquí estamos hablando del fruto del Espíritu. Si nosotros queremos generar por nuestras propias fuerzas una bondad continua como un estilo de vida, nos vamos a frustrar, porque en realidad ese tipo de bondad de la que habla Pablo ahí en Gálatas 5:22 no se puede elaborar por la fuerza propia, por la capacidad propia o la naturaleza humana nuestra. Tiene que ser un fruto del Espíritu Santo o una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Lo grandioso es que sí, ciertamente, el Espíritu de Dios quiere producir en nosotros bondad, para que sean vistas por los demás nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Hoy le he hablado de 3 facetas muy importantes del fruto del Espíritu Santo que yo espero que las tengamos muy en el alma. Pero antes de repasar estas 3 facetas, yo quisiera platicarle algo que el hermano D.L. Moody, un evangelista, gran evangelista de tiempo pasado, platicó o comentó con respecto a la bondad. Él dice que en una ocasión un hombre lo abordó y le dijo: yo quisiera que hablara con un joven que acaba de salir de la penitenciaría. Hable con él, platique con él, le hará bien. Entonces el hermano Moody aceptó y le dijo: tráigalo a mi casa. Aquel hombre, ni tardón ni perezoso, llevó al joven que había salido de la penitenciaría a la casa de Moody como él se lo solicitó. Cuando llegaron, Moody le extendió la mano a aquel joven, le dio la bienvenida, lo pasó a su casa, dijo: vamos a presentarle a mi familia. Cuando estaban en eso, dice D.L. Moody que su niña más pequeñita, Emma se llamaba, entró a la habitación, una niña. Entonces D.L. Moody le dijo: mira, Emma, este joven es amigo de tu padre. Cuando la niña escuchó aquello, corrió a donde estaba el joven, lo abrazó y le dio un beso en la mejilla. El expresidiario de inmediato comenzó a llorar. Y cuando la niña salió de la habitación, aquel hombre le dijo a D.L. Moody: Señor, hace mucho tiempo que no recibía un beso. Muchos años atrás recibí el último beso de parte de mi madre moribunda, pero desde entonces nunca. Esta experiencia que narra D.L. Moody nos enseña el impacto que hace en cualquier corazón un acto de bondad. Qué importante, porque eso fue lo que hizo la niña en su infancia, en su ternura infantil. Fue a ofrendarle este afecto, esta expresión de cariño, de bondad al hombre, y nos enseña cómo puede impactar a cualquier persona un acto de bondad. No importa qué tan duro sea, no importa qué tan negro sea su pasado, un acto de bondad le hace bien a las personas. Por eso, los creyentes, insisto, debemos pedir esa faceta del fruto del Espíritu, o más bien el fruto del Espíritu en nuestras vidas, para que se manifieste en todas sus expresiones. Son 3 las facetas del Espíritu que le he abordado en esta hora: la paciencia, la benignidad y la bondad. Son manifestaciones del Espíritu Santo que podemos obtener, como ya lo dije desde la semana pasada, teniendo una continua e íntima comunión con Dios. Pero yo tengo la obligación ahora de decir que no cualquier persona, o más bien recordar, porque ya lo dije la semana pasada, debo recordar que no toda persona puede tener comunión con el Espíritu Santo. Para que una persona pueda tenerla, esa comunión, necesita primero reconciliarse con el Padre a través del arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, quien es el Salvador del mundo. Si usted no se ha reconciliado con el Padre, hágalo y pida que el Espíritu Santo llene su vida para que el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad sea sobre usted.
sobre todos los que amamos al Señor Jesucristo. Y yo quisiera que en esta hora oráramos por los que necesitan esa reconciliación con Dios y que oráramos por paciencia. Señor, danos la capacidad por el Espíritu de esperar en ti, en todo momento, ante todo revés. Oremos por benignidad. Señor, concédenos ser conductos de tu dulzura al mundo. Y oremos por bondad. Señor, que el bien obrar sea una parte cotidiana de nuestra vida para la gloria de tu nombre y la bendición de este mundo necesitado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta verdad de tu santísima palabra. Yo te ruego, Dios, por todos aquellos que necesitan reconciliación contigo, que se arrepientan, que reciban a Jesús como su Señor y Salvador por la fe, porque lo necesitan, y que el Espíritu de Dios venga a morar en ellos para que les dé este fruto maravilloso. De tal manera que en ellos y en todos los que ya te tenemos, rogamos que así sea, Señor, se manifieste la paciencia. Necesitamos la capacidad de esperar en Dios. Todo lo que implica la paciencia lo necesitamos, pero sobre todo la capacidad de esperar en ti, Señor. Sobre todo cuando la vida trae revés tras revés. Ayúdanos a esperar en ti, a tener paciencia, a soportar para la gloria de tu nombre, porque tú no abandonas, porque tú intervienes. Ven, Señor, a obrar en nosotros por benignidad, que este mundo pueda recibir la dulzura, la ternura de Cristo a través de tu iglesia. Y también, Señor, llénanos de bondad, de tal manera que las buenas obras sean parte de nuestra vida. Que no solamente presumamos de mucha fe, sino que manifestemos esa fe, tal y como lo dijo Santiago, a través de las buenas obras, para que tu nombre sea glorificado por todos aquellos que miran. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Les agradezco mucho su paciencia y su buena voluntad para oír la palabra de Dios. Sigan buscando la preciosa presencia del Espíritu Santo. En Él está la respuesta, en Él está la satisfacción. Dios los bendiga, Dios los guarde. Tengan un feliz domingo.